Porque la gente, hay un trabajo para que la gente no lea, no piense, no tenga pensamiento propio. Y eso es importante, el análisis. Y es más, hoy, el mundo, hoy que es tan abierto y que existen las redes sociales, la información está ahí, pero la información que está ahí es la que te quieren llevar, no la investigativa. Si Francisco comienza a investigar, y hoy lo puedes hacer bastante mejor que hace muchos años, por ejemplo, cuánto se está gastando en armamentismo, qué hay detrás de un conflicto, a quién se le compra, a quién lo produce, y te das cuenta que da vuelta. Y vos decís, bueno, ¿cómo es posible que los conflictos no terminen si las armas las producen arriba, las venden abajo, las devuelven? Como el tema del narcotráfico. ¿Por qué no se para? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es el productor? Para que haya productor debe haber consumidor. Y el consumidor recibe fondos para producir. ¿De dónde vienen los fondos? O sea, todo esto es un tema que te digo, hay que analizarlo desde otra perspectiva. Te decía yo, por ejemplo, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Se reparten el mundo. Y hay acuerdos. Se crean las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas la composición es, hay un derecho a veto. ¿Quién tiene derecho a veto? Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Luego, ¿quién tiene el derecho del mundo de materia financiera? Los Estados Unidos imponen el dólar como el patrón para hacer las negociaciones en todos los sentidos financieros y comerciales. Luego viene la Guerra Fría. Hay una carrera armamentista. La URSS comienza a producir y comienzan a ir al espacio y se habla de la carrera espacial, se habla de la conquista. ¿Qué resultado tenemos después de terminar la Guerra Fría? Comienza un proceso de lucha por las altas tecnologías. Hoy ya no necesitan entrar casi en combate hombre a hombre. A la gente la matan con un misil que solo lo mirabas en las caricaturas imaginarias antes, ciencia ficción. Esa ciencia ficción se ha convertido en realidad. Pero cuando ves el planeta en su globalidad, ves desastres ecológicos, ves problemas ambientales. ¿Les interesa esto a las potencias? Aparentemente no. El planeta está sufriendo su mayor crisis de deterioro ambiental en la historia más reciente, desde el punto de vista de la humanidad. O ha habido crisis anteriores, producto de meteoritos, etcétera, pero hoy lo está produciendo el ser humano. Entonces, Medio Oriente se convierte en un foco de disputa enorme, precisamente porque ahí están los intereses rusos, los intereses chinos, y pronto probablemente veamos un caos en África. Porque en África, de tener los franceses, sus posiciones fuertes, los Estados Unidos, etcétera, hoy son los rusos con los chinos los que prevalecen en el mundo africano. ¿Y qué tiene África? Diamantes, tierras raras, gas, petróleo y un subdesarrollo increíble, porque África siempre ha sido es conveniente en este caso. Siempre ha sido el continente explotado, dominado, esclavizado. ¿A dónde llegaron los africanos esclavizados? A Estados Unidos. Pero mire, Leonel, y en todo esto, ¿qué papel juega Europa? Europa está temblando. Pero que no es Europa, de ahí viene todo. Acuérdate que Europa es el viejo territorio que ha sufrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La gente sabe lo que es una guerra. Y la crisis que hay en Europa de edad, la crisis que hay económica, la dependencia hacia Estados Unidos, porque han sido los aliados estratégicos, eso es lo que llamamos Occidente, y en la frontera con lo que fue la Unión Soviética. Imagínate que había un acuerdo en materia comercial y financiera con algunos países de Europa, con los rusos, para el gran gasoducto. Inclusive Alemania iba a prestar parte de su territorio para que por ahí entrara el resto de Europa, y Europa iba a tener acceso a un gas más barato, y eso iba a favorecer a la población. ¿Quién paró eso? ¿A quién le convenía y a quién no le convenía un proyecto de semejante envergadura? Le convenía a los países europeos, pero no le convenía a Estados Unidos,
que son los mayores proveedores de gas. Ellos ponen la cuenta. O sea, Estados Unidos puede ser que no sea el dueño de los recursos, pero se apropia de recursos y es el que hace el mercadeo de los recursos. En ese sentido, creemos nosotros que el papel de Europa en este momento es bastante débil. Si Francia, que es de los que más gritan que pueden ingresar a un conflicto, y ya dijeron que podría ingresar al conflicto de Israel con Irán. Del lado de Israel. Del lado de Israel, por supuesto. Inglaterra, que lo hace con cautela, pero ahí está. Alemania no ha dicho nada. Y es fundamental. Y es fundamental. Pero ahí estamos hablando esencialmente de Francia, de Inglaterra y de Alemania. 3 grandes potencias en materia bélica y 3 grandes potencias financieras. Entonces, ¿qué está pasando en la vieja Europa? La población está asustada. Países como los nórdicos, en Suecia, Francisco, le ha llegado cartas a los apartamentos, a las casas de las personas, de los habitantes, que se preparen para la guerra. Tanto así. Tanto así. Bueno, vos sabés que sí. Yo soy ciudadano sueco, además. Me ha llegado la carta donde me dicen que hay una situación de conflicto, que hay que estar preparados, cuáles son los albergues, etcétera. Todo eso está, que hay que acuñar comida. Imagínate tú los tambores de guerra que hay y la escalada de estos conflictos. ¿Y eso tiene que ver solo con Irán? No. Antes de Irán ya estaba el conflicto de Ucrania, antes de Ucrania-Rusia, antes de eso estaba lo de Crimea, antes de eso estaba el gran conflicto que se generó en Grecia por la caída. Grecia quedó un derrumbe financiero enorme. Terrible. Los conflictos en Italia, pero la gente, o en este lado del mundo, donde nuestro día a día es si tenemos techo, si tenemos comida, si hay represión, si hay derechos humanos, si hay esto, si hay lo otro, o chabacanear en las redes sociales y no estar analizando qué está pasando. Mientras el mundo está en una situación conflictiva. Lo que está pasando en Estados Unidos con este tema de la lucha antiinmigrante, las movilizaciones, el haber matado a una senadora, o sea, son cosas que están sucediendo y que no podemos decir que son aisladas una cosa de la otra. El mundo está en un caos. Ahora, Leonel, es que hay tanto que quiero hablar y el tiempo nos ha consumido. No te preocupes por el tiempo, que no existe. así le dije a alguien y aquí estamos ahora solo en línea. Mire, Leonel, y ya que usted lo menciona, o sea, de este lado, ¿y nosotros? ¿Y América fuera de Estados Unidos? Mira, América... ¿Solo somos espectadores no, o vamos con Estados Unidos? Ese es un tema interesante. América Latina y el conflicto no es parte activa, pero sufre efectos importantes. El alza en la inflación por el costo del petróleo, la presión diplomática para tomar una posición. No es casual la gira de los actuales representantes de Estados Unidos por las zonas. Son los preparativos para asegurarte y no cometer los errores del pasado. Cuando termina la caída de la Unión Soviética, hubo una alegría, se acabó y se dejó al continente latinoamericano tan libre que comenzaron a haber gobiernos de izquierda con todos sus errores, etcétera, pero vino una esperanza de cambios. En este momento hay una gran movimiento diplomático para tratar estos temas, pero también hay oportunidades para alianzas energéticas alternativas. Por un lado, Venezuela, Nicaragua y Bolivia habían reforzado sus relaciones con Irán, con Rusia y con China, mientras México y Brasil mantenían una posición pragmática en la región y jugaban un papel clave en la reconfiguración energética y además con una relación con Israel. Pero además ponete a pensar que México, con una presidenta de izquierda científica pegada a los Estados Unidos,
y en controversias permanentes por temas secundarios. Pero México juega un papel fundamental para Latinoamérica al mismo nivel que Brasil. Tenemos a México y tenés a Brasil en términos del potencial que tienen. Brasil ha estado invitado, ¿sí? Y en este momento está la gran reunión en Canadá del G7. Del G7, hoy comienza, Del ¿no? G7, claro. ¿Cuáles son los temas? Los conflictos, la recomposición estratégica del posicionamiento. Aquí va a haber uno, como se decía, o estás conmigo o estás contra mí. Exacto. Y esa es una realidad. Y ahí van a caer muchos porque en este tema la inteligencia diplomática te tendría que decir, si querés que esté con vos, que gano yo. Porque ya no es una moneda de cambio como antes. Si no estás conmigo, yo te voy a liquidar. No, el mundo ya no funciona así. Por eso la política del zig-zag. Aquí está China que me ofrece un estadio. Bueno, China me da un estadio, que me da vos. Yo te voy a dar un reforzamiento de seguridad o te voy a dar proyectos para que la gente tenga trabajo. ¿Qué preferís, el estadio o que la población coma bien, tenga posibilidades, que haya casas para la mayoría, que haya salud, que haya educación? ¿Qué preferís? Entonces un gobierno inteligente debe poner su diplomacia en función de la negociación correcta. Esto es como decía Chafik Handal en campaña. Usted agárrele a todos. Sobre todo en el caso nuestro, donde lo único que podés ofrecer es la geopolítica. Es el voto. No. Es tu posición en la tierra. Centroamérica tiene una posición envidiable, por ejemplo. Por lo del canal. Por lo del canal, agarrar el globo terráqueo, donde estamos ubicados, y mientras siga siendo parte de la eje de dominación de un país fuerte, pegátele bien. Pero si vienen desde muy lejos y lo que te traen son espejitos, chibolitas, y vos te vas a poner contento, vos estás equivocado.